Bienvenidos a Ponte que te toca. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a estos live de Ponte que te toca. Esta es una segunda edición que estamos llevando a todos ustedes en esta ocasión para comentarles detalles acerca de la beatificación de José Gregorio Hernández y también lo que significa una beatificación y conversar acerca de distintas aristas que este tema tiene en torno a quienes también esperan su beatificación en Venezuela, de igual forma a los siervos de Dios que tenemos en el país. Recordemos que en el camino a la santificación o a la canonización, el primer paso es ser nombrado siervo de Dios, seguidamente venerable, luego beato y finalmente santo. Hoy vamos a estar conversando con el párroco de la iglesia de Nuestra Señora, la Resurrección del Señor, ubicada en la urbanización Baciaragua de Maracay, el padre David Trujillo. Quiero recordar que es un proceso que inició en 1949, 30 años después que muere José Gregorio Hernández, cuando se inicia todo este proceso para su canonización, y es en el año 72 cuando es elevado a siervo de Dios por el Papa Pablo VI. Seguidamente, en 1986 es llevado a venerable por el Papa Juan Pablo II, y ya pues en 2021, el día de hoy, tenemos un beato nuevo en Venezuela que es, por fin lo distinguen con esta, digamos, este nombramiento. Padre, coméntenos en primer lugar cómo ve usted todo este proceso que se realizó en el país ante el Vaticano para lograr esta distinción. Bien, hay de todo, ¿no? En la historia de los santos hay de todo. Hay santos que han sido canonizados casi inmediatamente después de su muerte, porque la vida que llevaron, dice que San Francisco pues era casi unánime, todo el mundo apostaba, pues, todo el mundo estaba de acuerdo y fue muy expedita su proceso de canonización. En cambio que hay otros en donde quizás se imponen más las circunstancias, ¿no?, personales de la persona en cuestión, o de las circunstancias que circundan, pues, que están en torno a la vida y al momento histórico en el que se tiene, ¿no? José Gregorio quizás es uno de ellos. Yo creo que una de las razones principales por la que se ha hecho tan lenta, si pudiésemos decir, porque hay procedimientos o procesos mucho más lentos, es el hecho de que se utilizó para cuestiones de brujería, o se utilizó para su imagen, se vendía, y de hecho todavía hoy es los lugares donde se encuentran sus imágenes, precisamente son esos lugares donde venden saumerios o venden cosas que no son cristianas. Eso de por sí ayuda a que la iglesia pues lo piense dos veces, ¿no? A que los obispos o el que pueda llevar el proceso lo piense dos veces para iniciarlo. Lo otro es que hay que entenderlo. La mayoría de los santos canonizados por la iglesia, porque no todos son, vamos a explicar eso que es importante, Reinaldo. El hecho de que no los canonice la iglesia no significa que no sean santos. Hay muchas razones por las que puede ser canonizado, pero no necesariamente no son, no es que estén condenados, ni mucho menos. La razón es esa. También es que la mayoría de esos santos son personas que han sido fundadores de congregaciones, y esas congregaciones han estado trabajando, pues, han gastado tiempo y dinero en ese sentido, porque es un proceso canónico. Y hay veces que hay que viajar a Roma. La pregunta es, ¿quién iba a patrocinar a José Gregorio Hernández? Él no era un religioso que tuviese una congregación que lo patrocinase, ¿entiendes? Y eso también como que de alguna manera pues retrasa un poco, si se puede llamar así, el proceso. No obstante, fíjate... Digamos, cuando hablamos de congregación que lo patrocinara, quizás una feligresía, o por ejemplo el caso de la Madre María de San José, que tenía a las congregaciones de las agustinas que se movilizaban a través de mensajes, a través de mediaciones, para que se lograra la beatificación de la Madre María. Había alguien que estaba ahí atento, trabajando, ¿entiendes? Había alguien que estaba para eso.
En cambio que José Gregorio, pues por mucho tiempo. Yo creo que esto es aun cuando quizás no se dice mucho, ¿no? A mí me parece que detrás de esta obra debería de ser ponderado. Está el trabajo del cardenal emérito de Caracas, Monseñor, se me olvidó, disculpa, el emérito, y Monseñor Tulio Ramírez. Ellos dos, Monseñor Tulio Ramírez y Monseñor, ay, se me olvidó, tengo muy mala memoria. No, ese es el actual, el administrador apostólico. El anterior a Baltasar Porras, Monseñor Urosa Sabino. Esas dos personas, de verdad que desde hace algún tiempo para acá, fueron las que motivaron, trabajaron, postularon, animaron. Y es todo un trabajo de campaña, es todo un trabajo de hormiguita, que no se cosecha sino hasta el final. Y yo creo que hay que hacer un reconocimiento a Monseñor Urosa Sabino y a Monseñor Tulio Ramírez, que era hasta no hace mucho tiempo el obispo auxiliar de Caracas y ahora es el obispo de Guarena. Y bueno, en gran medida gracias a ese trabajo, pues mira, estamos viendo, cosechando definitivamente el fruto, ¿no?, de ese esfuerzo. Claro, fue un esfuerzo que duró muchos años, pero que a la vez compartía gestiones por una serie de causas que también se siguen en Venezuela. Además de José Gregorio Hernández, también tenemos otras causas pendientes, ¿no? Pero digamos que vamos a conocer primero, antes de todo, lo que son los venerables, los que están por ser venerables, los siervos de Dios de Venezuela. Fue un milagro que se le atribuyó a José Gregorio Hernández en la persona de Yaxuri Solórzano Ortega, de 10 años. Está impactada por un proyectil de arma de fuego durante un asalto y logró salvarse. De hecho, hoy estaba presente en la ceremonia. Sí. Otros favores se le deben a José Gregorio Hernández. No, muchos. Ese también ha sido otro problema, Reinaldo. Todo el mundo habla de milagro, ¿verdad? Todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ha percibido, lo ha soñado, en fin. Pero hay cosas que se escapan de las manos. Hay cosas que no son documentadas. El Vaticano, el proceso es muy exigente, es muy rígido y tiene pues su protocolo. Y la gente se pregunta, pero con tantos milagros que se le atribuyen a José Gregorio, ¿por qué todavía no ha salido el milagro? Bueno, porque bien no estaba bien documentado, porque todo había sido de alguna manera muy subjetivo. A mí me impresionó, en fin, cosas muy, muy personales que no son a la hora de un juicio, porque es un juicio canónico de alguna manera lo que se lleva a cabo, es un procedimiento canónico, pues se caían por su peso. Pues. Entonces la iglesia en ese sentido pues se toma su tiempo y con razón, porque no es cualquier cosa lo que se está planteando. De alguna manera está en juego su autoridad como institución divina, humana. Entonces, bueno, el milagro que se exige para la beatificación, que fue el que tú acabas de nombrar, el de esta niña de Apure, definitivamente es asombroso. Yo estuve escuchando las declaraciones del doctor que decía, bueno, esto definitivamente no es normal. Él mismo no entendía muchas de las cosas y él es testimonio de lo que ocurrió. Un profesional de la ciencia que es imparcial, que él de hecho él dice que yo soy católico, pero no soy practicante. Y bueno, esto me ha movido el piso, claro, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces no hay parcialidades, no hay inclinaciones a favor de, no, simple y llanamente ocurrió el hecho, hay que ser objetivo, se documentó y se presenta a un jurado. Ellos determinan si hay o no veracidad en lo que acontece, investigan, porque eso no fue de solamente acumular documentos, eso es que mandan a llamar, llaman a las personas y bajo juramento hacen declaraciones. Y es así como llevan a cabo el proceso. La parte científica involucrada, ¿no? ¿Perdón? La parte científica también está involucrada. Es que sin eso no hay proceso. Los médicos que puedan dar fe de que no había manera de que se salvara y se salvó. Por ejemplo, sin eso no hay proceso.
Fíjate que también hay algo importante. El tiempo en el que se hace, la curación no puede ser parcial, tiene que ser total. No puede ser un tiempo, sino que debe ser permanente. No es que ella se curó y volvió a otra vez a la... No, es que definitivamente, por ejemplo, en el caso de la niña, cualquiera que la ve, si nadie sabe que lo que le pasó fue lo que le ocurrió, nadie se lo imagina siquiera. El médico dice que a la semana o quizás antes le llevaron a la niña después de haberla operado y que la mamá le dice, estamos aquí, ajá. Y él no reconocía a la niña. Él dice, ajá, ¿y qué desea? Mire, yo soy Yatsuri, yo soy la niña que usted... él no sabía y no puede ser, no puede ser, porque no es explicable, no se puede explicar científicamente. Bueno, esas son las cosas que hay que documentar además. Nuestro pueblo no es amigo de estar llevando registros. A mí sí, me pueden pasar. Es tan difícil porque quizás la fe es un acto muy personal y yo, padre, yo, hijo, hermano, me encomiendo a José Gregorio Hernández, pero me lo digo a mí. O sea, lo pienso, lo rezo, pero no es que ando publicando, me voy a encomendar, pues, si me hacen el milagro, ya saben, lo ponen para que lo pongan santo. O sea, exacto. Es cosa muy difícil y muy fácil de manipular también. Exacto, entonces no es decirlo por decirlo, es que quien es testigo de lo que tú hiciste es verdad, eso también lo toman en cuenta y por eso es que llaman, hacen declaraciones bajo juramento y atestiguan, pues. Es un juicio, de hecho, lo que se ocurre, es canónico, pero es juicio, en definitiva. Así es. Esto pasó también muchísimo, recuerdo cuando la beatificación de la Madre María de San José, esa misma noche de mayo del año 95, si no me equivoco, yo estuve recorriendo, bueno, en aquel momento yo tenía unos 15 años, más o menos, pero con la familia fuimos a varios templos, entonces ya lo veía por televisión, apareció el milagro, viene de Curazao, entonces tú te entusiasmabas, pero eso no cuajó, ¿no? Entonces todas esas causas siguen en espera del milagro o de que se presente, porque quizás ya se hizo, pero ese es otro aspecto, las personas quizás no lo comunican, porque la fe se la reservan. También, entonces, sí, es verdad. Hay muchas cosas que están todavía en juego. Lo que yo espero y aspiro, y no sé por qué tengo la impresión, aquí Reinaldo, entre nosotros, es que pronto vamos a contar con un santo, porque recuerda que la beatificación es el penúltimo de los pasos. Después llega la canonización. Sí, tenemos el cuarto beato, que es José Gregorio Hernández, pero está la Madre María de San José, está Candelaria de San José, y la Madre Carmen Redile. Sí, ellos cuatro. Pero hasta ahora no tenemos el primer santo, ¿no? Tenemos 4 beatos, pero no todavía el santo. Que eso también quisiera explicarlo. Mira, Reinaldo, el hecho de que la iglesia no los haya canonizado, o incluso el hecho de que la iglesia... José Gregorio Hernández, yo lo decía hoy en la misa cuando lo celebraba esta tarde, José Gregorio Hernández no comenzó a ser beato hoy, con la misa que se celebró esta mañana. José Gregorio Hernández ya era beato, ya estaba gozando, era un hombre que entró en comunión con Dios. No sabemos cuándo, pero ¿qué es lo que hace la iglesia? Bueno, lo declara utilizando su autoridad, oficialmente a partir de ahora lo proclama beato. ¿Qué tiene de diferencia con el José Gregorio Hernández de ayer y el José Gregorio Hernández de hoy? Bueno, que hoy tiene derecho, por ejemplo, podemos nosotros oficialmente proclamarlo, anunciarlo dentro de la Eucaristía. Hasta ayer no podíamos tener una parroquia llamada Beato José Gregorio Hernández. A partir de hoy, cualquier diócesis en Venezuela o en cualquier parte del mundo puede tener una parroquia dedicada al beato José Gregorio Hernández, como la tenemos nosotros en la Madre María de San José. Aquí en la diócesis de Maracay existe la parroquia Beata Madre María de San José, que es la parroquia de la capellanía castrense, lo que es el antiguo, la escuela básica de los militares. Esa es una parroquia Beata María Madre de San José. Bueno, a partir de ahora no te asombres que vaya... Es un santuario, pero eso no es una parroquia, digamos... No, esa no es parroquia. Esa no es parroquia. Es una parroquia, la que es castrense.
Y así pues vamos a tener seguramente en Venezuela, van a llover seguramente por la popularidad de este hombre, por la importancia de este hombre, van a haber muchas iniciativas al respecto. Y esas son cosas, hasta ayer, o a partir de hoy, podemos nombrarlo en la misa. O sea, así cuando pedimos por la intercesión de todos los santos, podemos nombrar al beato José Gregorio Hernández. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia lo ha reconocido. Esa es la diferencia. Pero ciertamente que ha sido beato pues desde hace mucho tiempo. Y es posible que hasta sea santo, pues es posible que sea santo, de hecho. Así como las otras tres hermanas. Pero la oficialidad se la da el magisterio eclesial y con todos los derechos del caso. Esa es la diferencia. Y por supuesto, es una iniciativa que nos debe comprometer a purificar la devoción que se le tiene a este hombre. Deberíamos de comprometernos a evitar que se esté manipulando su nombre para cuestiones que no son cristianas. Hay cuestiones que bueno, que todo el mundo conoce, donde lo utilizan o donde lo proclaman, o donde se proclama con otros fines, que no son precisamente los principios religiosos del cristianismo. Y eso no está bien. Entonces yo creo que es un compromiso de los venezolanos, ¿no? Para que llegue a ser... Sí, que contribuyamos todos. Que un poco lo que se ha hecho, las campañas en diversos medios de comunicación han apuntado a esta verificación, han apoyado la causa y como que se ha entrado por el carril, ¿no? La gente ha encaminado un poco. Sí, eso es verdad. Y sabes una cosa importantísima también, Reinaldo, mira, hasta hoy todo el mundo ha escuchado hablar de José Gregorio Hernández. ¿Quién no ha escuchado hablar? Uno nace y cuando va creciendo, a uno le escucha, su nombre es común. Pero ¿quién conoce la vida de José Gregorio Hernández? Sabemos que es el médico de los pobres, que fue médico, por lo que nos dice la gente, sabemos que cura y hace milagros, pero ¿quién conoce la vida verdadera de José Gregorio Hernández? Hay muchas cosas que permanecen ocultas. Yo te aseguro que con este proceso que ha habido de información, de concientización, muchos han descubierto cosas que ni se imaginaban y van a seguir descubriendo cosas que ni se imaginan de este hombre. Cosas como, por ejemplo, que... día vi por las redes sociales que la hermana, la sobrina viva, la única sobrina, dijo que no le habían tomado en cuenta para ningún proceso, ni de invitada, ni nada. Bueno, pero yo me refiero más que todo a su vida personal. Por ejemplo, claro, pero quizás tenga ella mucho que aportar porque la madre le debe haber contado, familiares le debe haber contado, porque obviamente no lo conoció, pero sí, digamos que puede tener alguna información, alguna pertenencia, digamos. Debería ser tomada en cuenta, claro, por supuesto que sí. Claro. Es un testimonio viviente. Pero te digo, por ejemplo, cosas como, no recuerdo exactamente el nombre, en tiempos de Gómez, si no me equivoco, o antes de él, se confabularon varias naciones para atacar a Venezuela y se colocaron en el Mar Caribe. Yo te aseguro que muchos no saben que el primero que se anotó para ir a defender a su patria fue José Gregorio Hernández. Eso, te aseguro que muchos no lo saben. Seguramente no lo saben. Eso sería muy bueno tener esos libros, esos registros que deben estar en alguna parte de los archivos. Mira, el hecho de que haya estado en 3 oportunidades, estuvo intentando ser sacerdote. Estuvo en la Cartuja. La Cartuja es una congregación la más fuerte que existe. La fundó San Bruno. Y bueno, si los cistercienses son de una vida dura y fuerte y cuestión, oración y contemplación, la Cartuja es mucho más. José Gregorio Hernández intentó en Italia, en Roma, entrar a la Cartuja. Estuvo en la Cartuja, pero no fue porque no era idóneo. Su contextura, su debilidad física, no lo pudo llevar, no lo ayudó. Y el padre Abad tuvo que decirle, mire, mejor es que lo intente por otros modos, otros medios, pero aquí no va a poder seguir adelante. Y eso lo hizo regresarse a Venezuela, a continuar su obra, su apostolado en la medicina. Estuvo en el seminario y la gente fue en Cambote
a donde al obispo para decirle, mire, dígale al seminarista bueno, que se lo piense mejor, que hace mucho más bien afuera que dentro, que más que un párroco de una parroquia, necesitamos un médico que sane a tantas personas como él lo hace. En fin, de verdad que fue un hombre excepcional, un autodidacta, un hombre que hablaba más de 5 idiomas, que estuvo en Francia, en Alemania, que vivió metido en sus libros, que estudió filosofía, que escribió de teología. De verdad que era un hombre enciclopédico. Le encantaba la música clásica y le gustaba bailar. Una de las cosas que yo también decía hoy en la misa casualmente es eso. Mira, Reinaldo, a nosotros nos han hecho del santoral, de la vida del santo, una caricatura. Para nosotros un santo es alguien aburrido, alguien, yo diría que acomplejado, ensimismado, deprimido. De hecho, fíjate, siempre presentan a un José Gregorio Hernández muy sombrío. No sé por qué. José Gregorio Hernández era un hombre que disfrutaba de la vida, que le encantaba bailar, y parece que esa parte como que la olvidan o no. Yo recalcaría mucho esa otra, porque de verdad que es más atractivo. José Gregorio Hernández es el hombre. Claro, es que no deja, para ser santo tiene que ser hombre, tiene que sentir, yo creo que eso es fundamental. Los santos no son extraterrestres, son personas como tú y como yo, que aman a Cristo, que aman a Dios, que se entregan por entero, que dan lo mejor que tienen. Ese es yo diría que es el legado que nos deja este hombre. Ser venezolanos poniendo el corazón en lo que hacemos. Él es el médico de los pobres, pero te aseguro que hubiese sido el barrendero de la Plaza Bolívar, fuese San José Gregorio o el Beato José Gregorio Hernández, el que se santificó a través de una escoba, porque la idea es poner el corazón en lo que hacemos y hacerlo bien. Ese es el ejemplo que nos deja José Gregorio Hernández a los venezolanos, sobre todo hoy en día, que bastante falta nos hace. Sí. Con la alegría de José Gregorio Hernández, les quiero comentar, padre, que a veces bajo la mirada, porque en el cuadro está su video abajo, entonces no es que me estoy durmiendo para nada, estoy muy atento a lo que me está diciendo. De verdad que tengo que bajar la mirada, entonces me recuerdo que tengo que mirar a la cámara, entonces estoy así. No, tranquilo. Bueno, padre, usted mencionaba hace un rato un aspecto interesante, y es que usted decía que ya con la beatificación, la figura de José Gregorio Hernández podría contar con parroquias y tener una mención en las homilías. Yo quisiera saber... En la Eucaristía. En las Eucaristías, perdón. ¿Cómo o cuáles son esas condiciones o, digamos, aspectos que se van atribuyendo según se le va dando digamos, el siervo de Dios? Esos no son cargos, son pasos. Son nombramientos, pues, digamos. Avances en el camino de la canonización. Pero cuando el que llega a siervo de Dios, ¿de qué goza? El que llega a venerable, ¿qué aspectos se le destacan? Ahora se le puede mencionar, puede estar en una estampita, puede incluirse en una oración, se le puede pedir. Quisiera saber eso cuando eres siervo de Dios y cuando luego ya eres venerable. Ok, mira, para comenzar, no soy especialista en derecho canónico, ni mucho menos en el proceso de los santos, ¿no? Yo estudié teología y soy licenciado y magíster en teología. Hasta donde yo sé, cada uno de esos procesos, cada una de esas etapas, tienen ciertas prerrogativas. El hecho de poder, por ejemplo, primero cuando se abre el proceso, ¿no? Cuando se comprueba que tuvo méritos heroicos para que iniciar el proceso de canonización. Se da a conocer su historia, su vida, o se comienza a investigar más. Durante todo el proceso, hay como el abogado del diablo, eso no es mentira, o sea, así se le llama, que es aquel que va a buscar, investigar sobre algunos errores, faltas o graves cometió esa persona. Está el defensor, que también es el que aboga pues por ese proceso. Tengo entendido que sí, cuando es siervo de Dios puede tener ya una estampa, porque es para darse a conocer. Cuando es venerable, pues ya las cosas van cambiando, pues se va como ahondando. Pero el proceso, canónicamente, litúrgicamente hablando, comienza precisamente con la beatificación. Fíjate que para poder ser siervo de Dios o venerable,
no se exigen milagros. En cambio, que a partir de la beatificación se exige un milagro. Si no hay un milagro, todos los favores que se le atribuyen a José Gregorio Hernández ha sido solo el de Yaxuri el que lo elevó a beatificación. El resto lo llevó a venerable, pero no fueron estudiados ni comprobados. No se tomaron en cuenta, de hecho, no, dependiendo más. Porque recuerdo los 90, los 80 series de televisión que mostraban a la figura de José Gregorio Hernández en paredes, en radiografías. Esto no es motivo para, no, eso no se toma en cuenta, de hecho. Eso no es motivo para que la iglesia proclame venerable o siervo de Dios a una persona. Son las investigaciones que se hacen sobre su vida, sobre la manera como llevó su fe, la manera como vivió su fe en el tiempo en que le tocó vivir. Eso es lo que se toma en cuenta. Pero a partir de la beatificación, para que sea beatificado se requiere aun cuando parece ser que el Vaticano puede, en momentos determinados, dispensar de ese milagro de la beatificación, dadas las circunstancias. Juan Pablo II no necesitó un milagro para ser beatificado. Exactamente, pero son distintas muy especiales. Ya es santo o fue santo muy rápido, quiero decir. Pero es por eso, pues porque es evidente. Lo que está a la vista no necesita anteojos. De otros sí se necesitan porque no se conoce bien su vida, porque pueden tener sombras, y eso hay que investigarlo. Entonces, poco a poco, en la medida en que se va investigando, se va acrecentando el proceso. Y para la beatificación sí se requiere el hecho de un milagro. Posteriormente, ya ahora comienza el de la canonización, que también se requiere otro milagro para que sea canonizado. Pero el milagro es así, algo documentado, ciertas condiciones aplican. No es que cualquier cuestión pueda servir para canonizar. No puede ser en vida. De aquí la importancia de que cuando vayamos, los que tributamos devoción a este hombre o a cualquiera de las 3 otras beatas, documentemos las cosas, procuremos llevar un registro porque nunca se sabe, y eso nos ayudaría mucho, de verdad. A José Gregorio Hernández, lo que te decía anteriormente, ¿no? Se le atribuyen muchos milagros, pero son milagros que no tienen sustancia, pues que son más que todo frutos, muchos de ellos, puede ser que sean verdad, de la fe, pero de los seguidores. ¿Quién nos sustenta? El problema es eso. Yo no puedo, el Vaticano no se deja llevar por opiniones o por sentimientos personales. Tiene que haber algo objetivo, algo de donde aferrarse. Y bueno, prueba de lo que estoy diciendo es lo que ocurrió con este milagro de esta niña de 12, 13 años. Claro. En vida no pueden estar los que tienen algún camino a la canonización. Eso no ha habido vida en un proceso. No, jamás. Entre otras cosas, porque en la Biblia dice que hasta el último momento puedes renegar de Dios, puedes volverte contra Dios y lo que es... No, bueno, pecar, todos somos pecadores. Los santos no son gente que no hayan pecado, son gente pecadoras que han resarcido, se han levantado de la caída. Esos son los santos. Ese también es otro de los errores que a veces tenemos en la cabeza. Un santo es alguien que nunca ha pecado. Eso es mentira. El único que no ha pecado es Dios y la Virgen María. Pero los demás somos grandes pecadores, que a pesar de nuestros pecados, pues salimos adelante, luchamos, nos aferramos a Dios. José Gregorio Hernández para la justificación. Claro, pero sí, una vez que se muere es cuando, por eso tú escuchas, murió en olor de santidad. Eso es lo que determina, el proceso se abre una vez fallecida la persona, dependiendo de la vida, de la trayectoria que ha llevado, de la vida religiosa, de la piedad, de las virtudes que ha tenido. Una persona virtuosa que se le conoce como servidor, como piadoso, responsable, una persona cumplidora, una persona que se sabe que no hizo daño a alguien a propósito, que no se sirvió, que no explotó, que no manipuló, una persona que lo que pasó por el mundo haciendo el bien. Esa persona se le pudiese abrir el proceso de canonización, que lleva tiempo.
Lleva mucho tiempo, eso quería hablarle. Es un proceso que requiere además la presencia in situ digamos, representantes del Vaticano o son a través de la diócesis de cada ciudad, a través de la El arquidiócesis. proceso se hace, en un principio se hace por la diócesis, el obispo lo abre, ¿verdad? Es el responsable. Hay personas especializadas, abogados que se han especializado en dirigir, en coordinar, en guiar el proceso, ¿no? Ellos sí están en contacto continuo con el Dicasterio de los Santos en el Vaticano, y ellos son los que introducen y van como dándole fuerza, ¿no? Aportando los datos que están solicitando continuamente. Por eso te decía, si una persona es un fundador de una congregación en Roma, tiene, por ejemplo, una casa, la casa madre, le es fácil que haya una continuidad, un seguimiento. Muchos de los procesos quizás se engavetan, no hay nadie que se motive, no hay nadie que los alimente. Entonces, bueno, se van quedando en el tiempo. José Gregorio Hernández no era un obispo o no era un fundador de una congregación, sino que era un laico. Eso también es importante, Reinaldo, recalcar. Es un laico. O sea, ¿quién es un laico? Uno que no está consagrado, alguien que no es una religiosa o no es religioso, alguien que vive en el mundo y que desde el mundo es una luz en la oscuridad. Eso tiene mucho más mérito. Una persona que se ha consagrado, que es fundador de una congregación, no es que no tenga mérito, claro que sí, por supuesto, pero tiene ese aval, tiene ese apoyo. En cambio que así ha debido ser la vida de este hombre. Mira, este hombre, por ponerte un caso, se codió con personas como Rasetti, el doctor Rasetti. Seguramente habrás escuchado la función, ¿no? Era su amigo, pero fíjate, Rasetti no se conoció precisamente por ser un hombre muy virtuoso en lo moral. O sea, me refiero, era un tanto licencioso. Le gustaba beber, le gustaba pues hacer cosas que, e incluso en más de una ocasión se conoce por historia que incitaba a José Gregorio, ¿no? Para que también cayera, porque es inevitable, eso siempre entre amigos se da. Y José Gregorio se mantuvo firme, un hombre de personalidad férrea, que vivió en un mundo en el que yo personalmente yo no me he codiado con ese tipo de personas. Mi ambiente es religioso. Yo me fui al seminario a los 12 años. José Gregorio no. José Gregorio Hernández se fue a los 12 años a Caracas a estudiar en un liceo, a graduarse de bachiller a los 17, a entrar en la Universidad Central de Venezuela y a graduarse de médico y proseguir sus estudios y formación en Francia, en una Francia en donde lejos de la patria, en donde no había un sacerdote superior atrás que te decía que te estaba cuidando, vigilando. Ese fue José Gregorio Hernández. Yo creo que tiene mucho más mérito. Es un laico, es un hombre de mundo que supo ser luz en medio de ese mundo, que supo mantenerse incólume en medio de tantas tentaciones. Yo quizá un religioso no tiene las tentaciones que tuvo o que tiene un laico en el mundo en el que está. José Gregorio no se conoce como un borracho, como un sinvergüenza, como un mujeriego. Se conoce como una persona respetable que se dio a respetar y que respetó además. Una persona buena, una persona bondadosa, una persona que hizo bien incluso a quienes le hicieron mal. Eso es el santo. Hemos tenido bastante afluencia el día de hoy, gracias a Dios. Vamos poniendo y posicionando estos pontes que te tocan. Que el nombre es peculiar, pero el fin es cultural. Entonces, está bien. Aquí seguimos hablando de nuestro beato hoy, 30 de abril. Ya, pues, como mencionaba el padre, puede tomarse todas las consideraciones que supone la beatificación. A partir de ahora va a tener mucho más, como oficial, su devoción. Va a haber una devoción, va a haber un día en el que se celebre su día. Tú fíjate que hasta ahora... ¿Qué día se celebra ahorita? Hasta que no sea santo no tiene un día específico. Exacto. No, o sea, ahorita ya como venerable. Celebra su nacimiento, como fallecimiento, el día que fue nombrado beato, pero no se celebra el día ahora, de José Gregorio Hernández. Ya se le asignó, tengo entendido que es en octubre, el 26 de octubre, ¿no? Porque una vez que es beato, se le asigna un día
Entonces, durante ese día vamos a tener la oportunidad de celebrar misa por él, o sea, en honor a él, cosa que no se podía hacer antes, ¿no? Eso es una de las tantas prerrogativas que va a tener el ser beatificado. Cuando sea canonizado, pues vamos a tener el Día del Santo, que comúnmente coincide con el día de la beatificación. Entonces, fíjate, por ejemplo, vamos a poder celebrar con mucha mayor devoción y mucha mayor razón. Tú no has escuchado, tú no has visto nunca una procesión del doctor José Gregorio Hernández en las iglesias, ¿que no? No, no. ¿Tú has visto alguna vez una procesión? A partir de ahora vamos a tener procesiones. He visto en Esnotú muchas figuras, No, mucha tú como que devoción. porque es ok, pero una procesión, el día de su nacimiento, una procesión como tal, es ahora cuando litúrgicamente tiene sentido. La devoción se va a aumentar, se va a incrementar. Bueno, a partir de hoy vamos a contar con esa posibilidad. Información para este live, que habían tantos siervos de Dios de Venezuela, son más de 20. Sí, comúnmente la gente no sabe, no lo conoce. La madre de María Esperanza de Bianchini, pero imagínense, son muchos más que tenemos material para investigar. Son procesos que se llevan de puertas adentro, ¿no? Porque, entre otras cosas, bueno, porque se va averiguando y conociendo la vida y obra de esas personas en silencio. Se llaman y se contratan. Se puede viciar el proceso. Entre otras cosas. Sí, es muy delicado. Salvo cuando ya el proceso ha llevado a cierto nivel, que es cuando definitivamente se requiere milagro, ya ha habido un camino recorrido, hay un campo abonado, y es entonces cuando ya comienza lo que ya conocemos. Digamos que fue un poco lo que en el camino tuvo muchos tropiezos por su popularidad. Mal encausada. No es posible que tú, para poder conseguir una imagen de José Gregorio Hernández, tenías que ir a un centro de brujería, a un antro de brujería. Eso dice mucho. Y eso no es una buena carta de presentación. Y quizás era simplemente un aspecto comercial que el vendedor pues, también pongo, porque como todo el mundo le cree, yo lo pongo ahí, pero está al lado de otras imágenes que no corresponden. Pues, exacto. O incluso tú veías altares en donde estaba la reina María Leonza, estaba el negro Felipe y estaba José Gregorio Hernández. Estaba la corte malandra, que así se llama, tengo entendido, y estaba la imagen. Eso tiene que desaparecer. Nuestro pueblo tiene que entender, tiene que madurar, porque le hacemos daño, le hacemos daño en ese sentido, pues le hacemos daño. Él es santo, punto. Y aun cuando la iglesia no lo llegue a proclamar, él no dejará de ser santo. Pero qué bueno, le hacemos daño a nuestro pueblo, que lo quiere, que lo estimula, que lo emula. Lo hacemos daño porque pues no es esa la idea. Y tú has dicho algo muy importante, los medios de comunicación tienen una muy grande y muy grave responsabilidad en ese sentido. Decir la verdad, ahondar en la verdad. Y bueno, una de las cosas que motiva mucho a este proceso es el principio de ejemplaridad. Al doctor se le canonizará en un futuro, esperemos no muy lejano, o se inicia el proceso porque es un ejemplo a seguir. Es una manera de mostrar que podemos ser cristianos, que tenemos que ser cristianos, incluso en medio de tantas adversidades. Hace 100 años atrás, el doctor José Gregorio Hernández batalló con una pandemia, la gripe española. ¿Tú sabías que este señor, José Gregorio Hernández, él ofreció su vida para que cesara la pandemia? Que poco tiempo después de haber cesado la pandemia, ocurre el accidente que lo llevó a la tumba. Eso pasó con José Gregorio Hernández. Y es importante que nosotros entendamos el valor de ejemplar, el valor de vida, del legado. Convicción, porque no es que la persona quizás por su religiosidad o por su fe, yo quiero ser santo. Y entonces voy a hacer todos los méritos. Yo creo que José Gregorio Hernández no estaba pendiente de llevar un mérito, sino de hacer el bien en nombre de Dios. Y ese es el ejemplo que supongo que me está indicando. Llevar a la práctica sus convicciones personales. Eso es. El hombre dio lo mejor que tenía cuando lo tenía. Eso es. Y es la idea, ¿no? Que cada uno de nosotros, porque mira, hasta ahora todo el mundo sabía y conocía el nombre de José Gregorio Hernández, pero su vida personal, ¿quién se ha molestado en averiguarlo? Sus milagros, o sea, sus milagros que no son lo que le hizo esta niña, no, sus milagros que son
quizás cosas más, más simples, más cotidianas, pero que no dejan de ser milagros. A mí, yo siento que me acompañó cuando me dio el COVID, yo me encomendé a él, a la Madre María y al Divino Niño, de ahí me agarré. Y algunos, o los tres, hicieron el favor. Porque no, seguro, ciertamente. Es parte de nuestra fe y ojalá y podamos vivirla y entender una cosa que es fundamental, Reinaldo. Yo tengo que ser santo y no necesito orinar agua bendita, porque eso es una caricatura de la santidad. El ser santo es levantarse cuando me caigo, tantas veces cuantas veces me caiga. Eso es ser santo. Es rectificar, es corregir, es amar, es servir. Ser santo es vivir en la alegría, no haciéndonos daño, ni ofendiéndonos, ni aprovechándonos del otro, sino ver en qué puedo aportar, cómo puedo construir. Venezuela necesita hoy de sus hijos, pero de lo mejor que tienen. Eso es José Gregorio Hernández. Mira, yo creo que, Reinaldo, esto ha sido una bendición que nos anima a la esperanza. Yo creo que hoy nos hemos identificado con lo que ha ocurrido. Se nos ha movido el piso. Yo creo que hay motivos para seguir luchando. No podemos desanimarnos. Si este hombre pudo en su tiempo llegar a donde llegó, también nosotros tenemos que poner el empeño. Y ojalá que saquemos lo mejor que tenemos. Él sufrió y padeció y luchó contra una pandemia. Nosotros tenemos muchas pandemias en Venezuela en este tiempo con las que debemos luchar y a las que debemos vencer. Y lo haremos con la ayuda de Dios. Él, con menos recursos, con menos posibilidades, pues hizo mucho más de lo que hoy nosotros estamos quizás haciendo. Yo les invito a todos los que me escuchan a través de ti, a través de tus servicios, que sigamos adelante, que no perdamos la esperanza, que en el nombre de Dios vamos a salir adelante. Así es, amén. Y bueno, Padre, deme la bendición para mí y para todos los seguidores. Bendiga, hermano. Aquí está la nueva seguidora PR, que es mi madre, que está aquí a mi lado, también sobreviviente de COVID, por la gloria de Dios. Y bueno, muchísimas gracias, Padre, por tomarse el tiempo de regalarnos este espacio para los seguidores de Ponte que te toca. Este es un proyecto que estamos arrancando, estoy cocinándolo, pero el día lo ameritaba. Todo lo que vamos a hacer por destacar la obra, la memoria y todo lo que nos ha dado José Gregorio Hernández, pues tenemos que hacerlo con toda la fe. Muchísimas gracias. Te felicito por eso. Dios te bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos. Yo soy Rey Campings. Esto es Ponte que te toca.